El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 6 minutos. Noticia generada ayer en horas de la tarde. Jueza niega acción de protección contra Consejo Metropolitano de Quito sobre paridad de género. Es una nota de Diario El Universo. La jueza Cecilia Duarte, jueza de la niñez y la familia, rechazó la acción de protección que presentó la Defensoría del Pueblo en contra del Consejo Metropolitano de Quito y del alcalde Jorge Yunda por supuesta violación del principio de paridad de género en la elección de la vicealcaldía. El pasado 2 de agosto la Defensoría presentó la acción y para ello se acogió al artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, que establece que para la elección de la segunda autoridad del municipio se debe respetar la paridad de género. Para hablar de este tema está con nosotros a esta hora el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Defensor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo acogen ustedes de esta decisión judicial de que no se acepta la acción de protección planteada precisamente por el organismo que usted lidera? Buenos días. Buenos días, Alexis, y muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, el día de ayer la jueza constitucional de la Unidad Judicial de la Mujer y la Familia, la doctora Cecilia Duarte, emitió una resolución negando la acción de protección. Y sobre esta base yo quisiera hacer dos puntualizaciones, si me lo permite, Alexis. La primera, por favor. Cuando estamos en procesos judiciales, por supuesto que la resolución del juez puede ser a favor o en contra. Eso todos los abogados que litigan lo sabemos, de que puede haber una resolución a favor o una resolución en contra. Lo que es inadmisible, Alexis, y esa es la mayor preocupación que tengo, es que esa resolución que fue emitida el día de ayer por la jueza sea carente de todo tipo de motivación, de sentido y sobre todo de oportunidad y pertinencia frente al reclamo de la Defensoría del Pueblo. Presentamos una acción de protección especificando el derecho vulnerado, que es el de la igualdad material, bajo criterios de equidad y paridad de género. Y la jueza ni siquiera hizo alusión a nuestro reclamo del derecho vulnerado, sino que motivó su resolución bajo conceptos completamente sacados de contexto y mucho más que ni siquiera fueron citados ni se dieron en la audiencia. Nos llamó profundamente la atención, porque tengo que decirlo así, vi una resolución ya hecha de antemano. Antes de la audiencia. Ya estaba hecha de la audiencia. Pero ¿y eso como en la época del juez Paredes y de Chuquiseven, del caso del Universo? Eso es lo que más nos llamó la atención, porque primero la jueza tuvo un papel de revictimizar a las propias víctimas. Estamos ante una acción de protección. Por lo tanto, siempre las víctimas, que en este caso fueron todas las concejalas. ¿Ustedes actuaron en este caso de oficio, defensor, o hubo alguien que presentó alguna denuncia en la Defensoría para que ustedes intervengan? No, completamente de oficio, y lo estamos haciendo a nivel nacional. Hemos visto el caso de Cuenca, el caso de Mejía. El caso Mejía, Rumiñahui también, que ya se eligió a la vicealcaldesa. Lo hicimos en Azuay, lo estamos haciendo en Puerto Viejo, lo estamos haciendo en Morona, Santiago, y muchos de los alcaldes, inclusive, mire que tenemos una dinámica, tenemos unas situaciones bastante importantes, por ejemplo, en la provincia del Carchi, en el cantón Huaca, sin necesidad de la acción de protección, ya escogieron una vicealcaldesa. Y eso ha pasado también en Galápagos, en Santa Cruz y en el cantón Isabela, que sin necesidad de las acciones de protección de la Defensoría del Pueblo, previo a una conversación, un diálogo con las autoridades cantonales, llegaron a determinar que efectivamente esto es un derecho de las mujeres. Pero esta denuncia que usted nos hace hoy en la mañana me parece que es sumamente grave. ¿Usted tiene certezas, defensor, de que esa sentencia de la jueza estaba ya previamente redactada? Es que solamente es ver, lamentablemente... ¿O es su opinión? No, por supuesto, es mi percepción, es mi opinión, no tengo ninguna prueba en concreto. De tener la prueba en concreto estaría ya en la fiscalía denunciándola a la señora jueza. Pero es del propio contexto de la audiencia. Como digo, fueron revictimizadas por la propia jueza las concejalas, con preguntas sacadas de contexto, con preguntas que no eran relativas a la acción de protección. Y luego, para motivar una resolución carente de sentido, de una falta de argumentación jurídica que creo que todos los jueces lo deben tener. Realmente nos dejó decepcionado. Por eso yo le decía al inicio que uno como parte procesal puede aceptar una resolución en contra,
pero cuando ésta se encuentra motivada, cuando proviene de un ejercicio mental en el cual se establezcan los antecedentes, los hechos y luego termine con una conclusión o con una resolución, que puede que no la comparta, pero se la respeta porque es un ejercicio crítico. Pero en el caso de la jueza, realmente daba vergüenza el nivel que tiene para argumentar y sobre todo para emitir una resolución que no tenía absolutamente nada que ver con los antecedentes ni con la acción de protección que fueron presentados. La nota de Diario El Universo concluye que la jueza Duarte no encontró vulneración de derecho constitucional alguno porque tras la prueba presentada evidenció que para el proceso de designación de las vicepresidencias del Consejo Metropolitano de Quito se garantizó el derecho a la participación de un hombre y una mujer. Me imagino que esto tiene que ver con que la segunda vicepresidenta del Consejo es la concejala Gisela Chalá. Así es. Entonces hay una vicealcaldesa mujer. Es que ahí hay que diferenciarlo, por eso le mencionaba esta resolución de la jueza. No es vicealcaldesa, es vicepresidenta del Consejo Cantonal. De acuerdo a la ley de régimen del Distrito Metropolitano, se elige a un primer vicepresidente del Consejo Cantonal y a un segundo vicepresidente del Consejo Cantonal. Pero el primer vicepresidente del Consejo Cantonal es el vicealcalde de la ciudad. Y el COTAF y la Constitución, en todos los artículos que hablan sobre el tema de paridad, sobre todo la igualdad material bajo criterios de equidad y paridad de género, expresamente establecen que la segunda autoridad del Ejecutivo Municipal, la segunda autoridad del Ejecutivo Municipal no es el Consejo Cantonal, es la vicealcaldía, que en este caso recae en el primer vicepresidente del Consejo Cantonal, que es el vicealcalde. En este caso el doctor Guarderas. Doctor Guarderas, Gisela Chalá es la segunda vicepresidenta del Consejo Cantonal, no es la vicealcalde, es la segunda vicepresidenta, y tanto es así que en la propia audiencia Gisela Chalá dijo que el derecho que se merecía ella por ser mujer y adicionalmente por pertenecer a una población históricamente vulnerada como es la población afrodescendiente, tenía el derecho de haber estado en la vicealcaldía, que inclusive en la propia audiencia, en la propia sesión del Consejo Cantonal, ella dejó claro de que aceptaba el cargo de segunda vicepresidenta del Consejo Cantonal en rebeldía, porque creía que tenía que haber sido una mujer la vicealcaldesa y que lamentablemente con un libreto armado desde un inicio nunca se les dio la oportunidad. Por eso yo le mencionaba que la resolución de la jueza ni siquiera es exacta, es completamente errónea en el sentido de que no se refleja sobre los hechos que se dilucidaron en esa audiencia, porque nunca se habló ni tampoco se alegó de que ha vulnerado el derecho de la participación. Hablamos expresamente el derecho de la igualdad material bajo criterios de equidad y paridad de género, que ni siquiera lo menciona la jueza, es decir, saca un derecho que no fue litigado, que no fue argumentado, como el derecho de la participación de los hombres y las mujeres, que no estaba en discusión. Y a propósito, en discusión es la igualdad material. A propósito de eso, en su decisión la jueza sostuvo que a pesar de su condición de mujer es garante del derecho a la igualdad de hombres y mujeres y que la decisión fue tomada luego de la respectiva deliberación y por votación voluntaria. Si no hubo nadie que proponga el nombre de una mujer para la primera vicepresidencia de consejo, ¿qué se hace en esos casos? Sí hubo, la propusieron. Yeah. Fue propuesta para ser la vicealcaldesa y no fue tomada en cuenta esa moción, solo se tomó en cuenta la moción que porque no contó con votos. No, es que ni siquiera se la puso a consideración. Yeah. El problema está en que tenía aquel alcalde haber puesto en consideración las dos mociones, la del doctor Guarderas como la de la señora Gisela Chalá, pero solo se dijo, vamos a votar por la del doctor Guarderas, y ni siquiera se consideró la moción que fue presentada en el propio seno del Consejo Cantonal para que sea una mujer. ¿Y hay pruebas de que eso? Me imagino que deben estar los audios de las actas de la sesión del Pleno del Consejo. Están los audios, están las actas, están los testimonios de todas las concejalas, todas, a excepción de la concejala Lucelena Coloma, que ella no participó en esa sesión inaugural, pero las 7 concejalas que participaron, todas, absolutamente todas manifestaron, no nos dieron oportunidad de escoger, de elegir. Otra cosa hubiera sido poner a los 2 candidatos y que se escoja, que inclusive ahí seguiría siendo vulnerativo de los derechos fundamentales porque tenía que haber sido mujer. O entre mujeres candidatas las que se escoja a la vicealcaldesa. Ahora, en el caso concreto de Quito, señor defensor, una vez que se conoce la decisión de la jueza de negar esta acción de protección, ¿ustedes van a dejar las cosas ahí o tienen previsto presentar algún otro tipo de recurso? No, ya apelamos inmediatamente. Ayer mismo en la audiencia que tuvimos cuando conocimos la resolución de la jueza, la apelamos inmediatamente. Creemos que en la Corte Provincial tiene que haber un nivel mejor, mucho mejor, de argumentación y sobre todo de discusión jurídica a nivel constitucional. Realmente es pobre la argumentación que tuvo la señora jueza, que ni siquiera, como digo, se ajustó al texto o al contexto ni a las pruebas que se presentaron en esa audiencia, que es muy lamentable, y esperamos que
que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha primero analice el caso, se dé cuenta de las pruebas que se encuentran, verifique efectivamente la vulneración, pero más que nada, y esto ya es una acción que vamos a hacerlo como Defensoría del Pueblo, pediremos a través de la revisión y selección de sentencias que la Corte Constitucional sea la que se pronuncie de manera obligatoria y vinculante a nivel país. Ahora, a ver, yo soy un permanente defensor del tema de la progresividad de derechos. Hablábamos hace un momento con la doctora Sibel Martínez a propósito de la posibilidad de aprobar el aborto en casos de violación. Soy de los que cree que debe haber paridad de género, igualdad de género, pero en estos casos, y me voy a trasladar al de Mejía, por ejemplo, donde de 7 concejales solo una es mujer, la señora Yadira Tazipanta. ¿Cómo se hace para, en ese contexto, democráticamente impulsar la elección de una mujer cuando no hay una moción, cuando no se presenta la candidatura y cuando, estamos también ante un consejo configurado por una mayoría de hombres, ¿no? No digo que todos los hombres se opongan a que sea una mujer la que resulte electa, pero también, a ratos suena bastante forzado el que mediante una ley o un reglamento se pretenda imponer la paridad de género, cuando debería ser, un tema ya consustancial de un desarrollo democrático. Y en eso coincido con usted, Alexis. En estos puntos no deberíamos estar discutiendo de que sea una mujer la vicealcaldesa, debería ya ser parte de una práctica consuetudinaria, de un ejercicio democrático de los consejos cantonales, de que si el hombre es el alcalde, pues una mujer sea la vicealcaldesa y de esa manera tener la representación paritaria del 50% de las mujeres que representan en la población ecuatoriana. Referente a su pregunta, hay que tener en cuenta 2 aspectos. Cuando se elige a una vicealcaldesa, existe un profundo ejercicio democrático de los concejales. O más bien, cuando se va a elegir a un vicealcalde, existe un profundo ejercicio democrático de los alcaldes que pueden manifestarse a favor o en contra de determinada candidatura. En ese punto no nos vamos a meter, más bien se ejerce y se garantiza el derecho a elegir y ser elegido. El tema es que cuando hablamos ya de paridad, lo que estamos es contextualizando una lucha histórica de las mujeres. Primero, a participar políticamente. Segundo, a ocupar cargos públicos de poder o de administración que potencien sus capacidades, es decir, darles la oportunidad, que ese es uno de los aspectos fundamentales. Cuando ya se presenta una acción de protección y en el caso de Mejía un juez obliga, entonces ahí ya estamos hablando de que el Consejo Cantonal ya tiene esa facultad completamente libre de poder decidir, de poder mocionar o de poder elegir a cualquier tipo de persona. Tiene que hacerlo de acuerdo a la sentencia que establece el juez. En este caso, escoger a la única concejala mujer, a Mayra Tazipanta. Eso implica, porque hay una sentencia de por medio que limita, si usted lo quiere hacer, limita ya la facultad de los miembros del Consejo Cantonal porque vulneraron un derecho. Y ante eso, el juez obliga a la reparación integral de ese derecho y exige que se elija a la mujer, a la única concejala mujer en este caso, que se encuentra designada. Esto no sucede cuando existen otras concejalas o varias mujeres concejalas en un consejo cantonal. En ese punto, la disposición del juez siempre se ha dado que se escoja a una mujer y por lo tanto se inicia un proceso democrático entre las mujeres, ya no entre todos los concejales. Porque hay que tener en cuenta una situación muy importante, Alexis. Todo este tipo de reconocimiento de la participación de la mujer lleva años de lucha, de conquistas diarias, y en ese sentido las medidas de acción afirmativa o la discriminación positiva, como se les llama jurídicamente, siempre van en orden a tratar de corregir este tipo de anomalías, si usted lo quiere llamar así, respecto de las realidades y de la práctica diaria que se da. Si vemos que hay situaciones de discriminación y de no igualdad material, entonces las acciones afirmativas tienen que ir a corregir esas distorsiones de la realidad. Y una de esas formas es, si hay una mujer, escoja a esa mujer. Por lo tanto, quienes tienen que escoger o elegir son los hombres o todos los consejos cantonales, pero a una mujer o a varias mujeres,
o a una mujer entre varias mujeres. Pero lo importante es reconocer esa lucha, reconocer esos derechos que se encuentran en la Constitución y que las autoridades cantonales, en este caso los municipios, deben dar el ejemplo de un ejercicio democrático, pero sobre todo inclusivo. Estamos hablando que son el 50% de la población ecuatoriana que tienen tantos derechos, que tienen tantas capacidades, que lo han demostrado las mujeres, y que es importante generar este ejercicio que nos permita ser inclusivos, pero sobre todo garantistas de los derechos de las mujeres. Ojalá en algún momento nuestras instituciones y los organismos públicos, no requieran de la presión de los reglamentos y las leyes, como decía hace un momento, para precisamente impulsar la igualdad y la equidad de género. Quisiera abordar con el señor defensor del pueblo, Freddy Carrión, otro tema que le han dado muchísimo seguimiento a ustedes y tiene que ver con este caso de esclavitud moderna que se registró en algunas haciendas de la costa de nuestro país, del litoral, el caso Furukawa. ¿Cómo está ese caso? ¿Hay o no hay intenciones y buena fe de parte del Estado para tratar de reparar los derechos de los trabajadores que durante décadas han sido explotados en estas haciendas que se dedicaban a las plantaciones de abacá? Sí, Alexis, ahí es un tema que es, primero, más allá de la vulneración grave que ha consistido en derechos humanos, también es una vergüenza para un país como el Ecuador, que nos preciamos de tener una constitución garantista, una constitución inclusive muy progresista en temas de derechos humanos, y que lamentablemente bajo este caso específico hemos demostrado que a veces hay realidades que no las queremos ver, realidades permanentes de vulneraciones de derechos humanos, y que bajo el pretexto de que es inversión, de que es inversiones extranjeras, de que no podemos afectar actividades productivas, justificamos vulneraciones constantes de derechos humanos. El día viernes anterior estuvimos en una visita junto con la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Jaime Olivo, y el primer punto con el que nos encontramos es que cuando fuimos a hacer esa visita, la empresa de una otra manera trataba de que vayamos a las instalaciones en donde está operando la empresa, y que obviamente cuentan con las instalaciones y con las adecuaciones necesarias y protectoras de los derechos de los trabajadores. Pero esa es una realidad que maquilla y que esconde la realidad que subyace en los campamentos de la empresa Furukawa. Así que decidimos ir al campamento que está siendo objeto de la problemática, que es el campamento número 42. Y ahí encontramos una realidad completamente distinta, que se mantiene aún. El informe de la Defensoría del Pueblo en febrero del 2019 estableció y publicó con fotografías y con visitas que realizamos los campamentos y cómo vivían los trabajadores de la empresa Furukawa. Esos campamentos aún se mantienen, al menos en algunos. ¿Cuáles son las condiciones de esos campamentos? Siguen siendo iguales, pero ahora con un aditamento adicional. Están siendo derrocados por la propia empresa, que en lugar de haberlos mejorado, adecentado y darles las condiciones y servicios básicos como agua potable, en lugar de eso han dicho: esto hay que eliminar, esto hay que derrocar, no hay que dejar ningún tipo de prueba, y hay que sacar a esa gente a que vaya y arriende fuera. Cuando el problema no lo hemos querido ver de una manera integral. Son personas que han venido trabajando toda su vida en fibra de abacá. Y que vivían ahí. Y que vivían ahí, que no tienen otro tipo de conocimiento ni tampoco de habilidades para dedicarse a otro tipo de actividad. Y que no tendrían a dónde ir afuera, no tendrían que arrendar un cuarto, una casa. No tienen cómo subsistir. Realmente se encuentran en una situación muy complicada. La empresa ha generado divisiones al interior de los trabajadores, negociando con unos, no negociando con otros, poniendo otro tipo de condiciones para unos trabajadores, dejándolos indefensos al resto. Es decir, con una práctica que de una u otra manera tiende a dividir a los trabajadores y bajar la presión social, ha tratado de justificar de que no ha existido vulneraciones de derechos humanos. Pero la constatación de esta realidad la pudimos verificar, como digo, junto con los asambleístas de la Comisión de Derechos Colectivos, la Defensoría del Pueblo y algunas instituciones del Estado. Y seguimos viendo que la misma dinámica se mantiene. La empresa que haya firmado un acuerdo de comodato por 3 años y medio reproduce casi las mismas condiciones que antes tenían los trabajadores con estos contratos de arrendamiento. Es decir, son las mismas condiciones. Se tiene que producir solo fibra de abacá, solo para la empresa, no se puede producir otro tipo de cultivo. Los trabajadores ya están afiliados a la Seguridad Social, les pagan los salarios, se les respeta absolutamente todos sus beneficios ahora, ¿o ya no? No, hay una parte de trabajadores que la empresa tenía aproximadamente, cuando se presentó este conflicto, 200 trabajadores. Ahora tiene 400 y algo. Y ha ido incorporando a estos 200 más al régimen laboral, lo que tenía que haber hecho desde un inicio. Pero hay
cantidad de trabajadores que han quedado al margen, que han sido despedidos, que han sido liquidados, liquidaciones completamente irrisorias, pero lo más grave es que la empresa ha querido hacer a este problema de violaciones de derechos humanos como un problema de liquidación laboral. Y esto no es liquidación laboral, esto es un tema de servidumbre de gleba, una esclavitud moderna del trabajo que genera todo un círculo de violaciones permanentes de derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al nombre. Nos encontramos que vivía un muchacho, un joven, Preciado, si mal no recuerdo, Luis Miguel Preciado, con 23 años y sin cédula de identidad. Y expresamente lo dijo, trabajo aquí, vivo aquí, pero no tengo cédula de identidad. También se encontró a un niño de 8 o 10 años seguramente, dedicado a las actividades de cosecha. Explotación infantil también. Trabajo infantil. Y lo vieron ahí, estaba la madre, estaba el niño. Ahora, ustedes como Defensoría del Pueblo han estado. El Estado Central, a través del Ministerio de Trabajo, ha hecho acompañamiento también a lo que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, ¿o no? ¿Cuál es la función o el rol que debería cumplir el Ministerio de Trabajo en este caso? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene muchas obligaciones que cumplir, y no solo el Ministerio de Trabajo, sino una serie de instituciones a las que la Defensoría del Pueblo les hizo las recomendaciones para que actúen. SRI, Seguridad Social. Básicamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Obviamente, el Ministerio de Trabajo le hemos pedido incluso públicamente al Ministerio de Trabajo a través de medios de comunicación, y lo denunciamos en la Asamblea Nacional, que cómo es posible que aún mantenga una condecoración dada a la empresa Furukawa del 2005, hecha por el Ministerio de Trabajo. Creo que deberíamos empezar por lo más simple, pero tampoco se lo ha hecho. Y al Ministerio de Agricultura y Ganadería que se inicie el proceso de expropiación de las tierras. Creo que eso no es necesario. No le estamos diciendo exprópiese, porque eso sería una medida que primero no está en mis competencias, pero sí que se inicien los procesos de expropiación, porque hay la ley de tierras que expresamente establece cuando una empresa, cuando una persona precarice las relaciones laborales, genere violaciones de derechos humanos, genere estas condiciones infrahumanas de trabajo como las que tenía la empresa Furukawa, se debe iniciar un proceso administrativo de expropiación de esas tierras. ¿Para que pasen a beneficio de los trabajadores para que pasen a administración del Estado? No, para que pasen a beneficio de los trabajadores que son más o menos una suerte como de reforma agraria, más o menos. Exactamente. Eso es un proceso que lo tiene la facultad, el Ministerio de Agricultura, que cuando decimos que se inicia un proceso, lo que estamos diciendo es que se debe, a través de un debido proceso, de un proceso administrativo, empezarse a discutir y que la empresa justificará si vulneró o no vulneró los derechos de los trabajadores, si precarizó las relaciones laborales. De no hacerlo, esas tierras deben ser expropiadas como una reparación integral y ser entregadas a los trabajadores, a todos, no solamente a un grupo y al resto no. A todos los trabajadores que estuvieron en la hacienda en la empresa de Furukawa. Usted nos dice 200 trabajadores en un inicio, los que se identificó, pero detrás de ellos había familias enteras que tengo entendido vivían dentro de las haciendas. Son familias enteras. En total, ¿cuántas personas perjudicadas entonces? Aproximadamente estamos hablando, de acuerdo al censo que inclusive lo tiene la propia gestión de la política del gobierno, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno, unas 1.200 personas más o menos que se encuentran, son las que están censadas, más o menos, no la cifra exacta no lo sé. ¿En cuántas haciendas? Bueno, en algunos campamentos, son varios campamentos que se visitaron, cerca de 11 campamentos, y en todos ellos de una u otra manera se representa la misma situación, en Los Ríos, en Esmeraldas y en Santo Domingo. ¿Y estas haciendas, doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, son de propiedad de Furukawa o son suelos y tierras arrendadas por la empresa? No, son de Furukawa. Furukawa tenía una lógica o una operación en donde mis tierras, es decir, la empresa Furukawa arrendaba a una tercera persona, y esa tercera persona tenía como objeto principal del arriendo entregarle la fibra a un determinado costo por tonelada. En una de sus comparecencias de la Comisión de Derechos Colectivos donde se abordaba estos temas, hubo un par de datos que los hemos comentado acá, pero que a mí me llamaron muchísimo la atención. Esta empresa había sido condecorada por la Asamblea Nacional, y esta empresa lleva trabajando en el país desde los años 60. ¿Cómo es posible que recién ahora, 2019, identifiquemos este tipo de prácticas, de malas prácticas y de vulneración de derechos de los trabajadores? Yo creo que a veces en el agro, sobre todo en el campo, se pueden dar este tipo de situaciones vulneratorias a los derechos humanos que no se visibilizan por una sencilla razón. Primero, son personas analfabetas en algunos casos, que por su propia situación económica y social, su propio estrato popular, no son conscientes inclusive de la situación, y como esto se ha venido dando de forma reiterativa, uno lo empieza a tomar como algo normal,
y ese es uno de los aspectos o de los problemas más difíciles, que la gente ya lo considera como algo normal, el hecho de no tener un sueldo ajustado a las remuneraciones mínimas que establece el Estado. Él lo ve como algo normal el hecho de no tener prestaciones sociales, él lo ve como algo normal porque ha venido dándose consecutivamente el hecho de vivir en condiciones de prácticamente de hacinamiento. Es decir, hay una práctica que a través de la fuerza de la costumbre lo empiezan a ver como algo normal, que cuando hay conflictos y son denunciados es donde realmente uno empieza a descubrir una realidad que lleva años y años de explotación laboral, y por eso era que le habíamos exigido al Estado, a este gobierno nacional, que lamentablemente tiene que afrontar un problema que no es de él, no es sucedido en este gobierno, sino de décadas anteriores, de varios gobiernos que se encuentran involucrados, pero que a él como gobierno actual, como gobierno de turno le toca resolver, y una de las formas que tiene que hacerlo es a través de del inicio de estos procesos de expropiación de las tierras a favor de los trabajadores de Fonucagua, a través de liquidaciones justas y compensativas sobre los derechos de los trabajadores, a través de garantizar viviendas dignas y una forma de vida que les permita seguir subsistiendo estas personas, porque realmente son personas de escasos recursos, con baja formación, con baja preparación y que son sujetos también de manipulaciones y de chantajes. Muy bien. 8 de la mañana con 30 minutos. Le agradecemos al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, con quien hemos abordado estos temas relacionados. El uno, a la negativa de la jueza Cecilia Duarte de acoger la acción de protección planteada por la Defensoría en contra del Consejo Metropolitano de Quito sobre la paridad de género al momento de designar vicepresidente del Consejo, y también sobre cuál es la situación de este caso escandaloso de violación de derechos humanos y laborales de los trabajadores de las plantas de Abacá manejadas y administradas por la empresa Furukawa.